Molt bon dia, com esteu? De segur que molt bé. Encetem el dijous 5 de març. Un poquet gris, però així entre comarques vos acostem la tradició de Ribera, Horta i València i tota l'actualitat. Parlarem perquè avui, la mascletà d'avui ha quedat a jornada suspesa. Imagina que ja posaran una altra data per causa de la meteorologia. Estarem atents i mirant al cel. Bé, avui què es celebra? Doncs avui és el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, una jornada que ens recorda la importància de fer un ús intel·ligent de l'energia. L'eficiència energètica no només significa estalviar electricitat o combustible, sinó aprofitar al màxim els recursos disponibles per aconseguir els mateixos resultats amb menys consum. Xicotets gestos poden marcar una gran diferència. Apagar llums i aparells que no fem servir, utilitzar electrodomèstics amb millor classificació energètica, optimitzar la calefacció i l'aire condicionat o apostar per energies renovables. Tot això ajuda a reduir la factura de la llum, disminuir les emissions de CO2 i protegir el medi ambient. Este dia és una crida a la consciència col·lectiva. Cada casa, cada empresa i cada persona pot contribuir a un món més sostenible. Amb hàbits senzills i responsables podem aconseguir consumir menys i aconseguir més, al mateix temps que cuidem el nostre planeta. Recordeu, l'eficiència energètica és un gest de futur. Comenceu avui i inspira el que t'envolta. I l'oratge, estàvem parlant de l'oratge, mirem cap al cel. Doncs avui s'hem despertat amb un cel ben ennuvolat, amb algunes pluges i ambient fresc. Les temperatures es mouen al voltant dels 13 i 15 graus, amb una sensació tèrmica un poc més baixa a causa del vent, que bufa amb ratxes moderades durant bona part del dia. La previsió apunta a una jornada marcada per la inestabilitat. Els núvols seran protagonistes i la probabilitat de pluja és molt elevada, amb ruixats que poden aparèixer en diferents moments del dia. Per això, si teniu previst eixir de casa, és recomanable agafar paraigües. Un dia típic hivernal i el que hem dit, s'ha suspès la mascletà d'avui 5 de març. Què anem a tindre així entre comarques avui? Doncs de gestió cultural anirà la primera entrevista de la mà de Cristina Quílez, gestora cultural i periodista, on ens contarà la realitat que estem vivint ara en el món cultural. I de cultura, el primer apartat, i el segon, de competicions. Competicions Skills, especialitat de perruqueria. Tindrem a Sara Machí, competidora i guanyadora d'un premi molt especial, amb la seva tutora Elena Esteve, i també tindrem a l'experta Asen Gigante. Així de gegant va ser el programa d'avui. Bueno, i ja sabeu que quan arriben les 12 en punt anem a tindre el nostre apartat de ball que m'encanta, amb el nostre mestre Abel Ruiz, que estarà des de la seva acadèmia repassant els passeigs que ja vam fer el dimarts. Així que poseu-se roba còmoda, agafeu una ampolleta d'aigua i una tovallola, perquè a les 12 en punt comencem. Pregunta de la setmana, demà és divendres, sabeu que llisc les respostes. Vinga, poseu-se en l'Instagram, grup televisió en la història i podeu veure mascletà a migdia o focs d'artifici a la nit. Nosaltres se n'anem a publicitat mentre que et poses roba còmoda, contestes l'Instagram i quan acabes de fer tot això, jo ja estic amb tots vosaltres. Doncs ja estic amb tots vosaltres. Imagina que ja heu preparat i heu contestat la pregunta de la setmana. Arranquem este dijous amb la primera convidada. Ella es Cristina Quílez. Buenos días. Buenos días, Carlos. Encantadísimo de tenerte aquí en mi saloncito. Encantada yo también de estar aquí. Comentaba al principio del programa que vamos a hablar del tema de la gestión cultural, porque abarca mucho, es un abanico muy amplio, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, porque bueno, luego lo iremos detallando, sí. Pero es verdad que organizar cualquier tipo de evento cultural, quizá el público se queda siempre con lo que ve o con lo que disfruta, pero detrás de eso hay mucho trabajo, que es un poco el que
asume el gestor cultural. Preparación de agendas, también espacios donde se puede albergar el evento. Claro, la contratación de los artistas, contratación de seguros, o sea, es que hay muchos... Que lo vamos a desgranar todo ahora, Cristina. Muy bien. Pero a mí me gustaría, primero, para centrar a nuestros espectadores, ¿cómo empieza tu trayectoria? Bueno, yo soy periodista, ¿Sí? Especializada en comunicación cultural. Esto viene también porque yo también soy música, estudié, bueno, sigo siendo música, estudié estaba estudiando la carrera de piano, un poco paralelamente a la de periodismo. Claro, lo que pasa es que llega un momento en el que tienes que decidir, ¿no? Exacto. Porque no hay tiempo para todo. Entonces, bueno, acabé la carrera de periodismo, pero siempre me he vinculado a temas de cultura. Entonces, un poco el tema de la comunicación cultural me llevó también a la gestión, ¿no? Porque estaba implicada en proyectos o trabajaba con artistas o en entidades que hicieron un poco que me metiera un poco en el mundo este de la gestión cultural. Entonces, me dedico a la comunicación, sobre todo para músicos, y al tema de la gestión cultural. Estabas diciendo que tocas el piano. Bueno, toco el piano y toco el clarinete también. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿algún instrumento más? Sí, porque yo toco en una banda de música, como tantísimos valencianos, ¿no? Clarinetista. Sí, bueno, clarinetista, vale, toco en la banda. ¿Tú también? Yo también toco el clarinete. Pues nada, somos colegas. O sea, empezamos ya... Muy bien, muy bien. También soy músico. Sí que es verdad que lo tengo un poco abandonado, pero bueno, siempre está ahí, ¿no? Exactamente, Cristina, yo creo que siempre está. Siempre. Y me ha marcado, yo te digo, a nivel profesional, ¿no? Yo creo que si la música no hubiera orientado mi tema profesional, pues por el tema de la cultura y tal, que es lo que me gusta. Con lo cual compatibilizas un poco las dos cosas, ¿no? Y hablando de esta formación musical, ¿puede ser que creo una necesidad de interesarte por el mundo de la gestión cultural? Para poder organizar... Ya te digo, empezó más por el tema del periodismo cultural, Vale. Entonces al estar, por ejemplo, yo estuve trabajando muchos años en la Federación de Sociedades Musicales, con lo cual eso me permitió pues estar en contacto o estar en el inicio de proyectos que se hacían, entonces claro, un poco me metí ya en la gestión cultural, y ya te digo, no sé, imagino que como el que le gusta el deporte o le gusta el fútbol y al final se hace periodista deportivo, ¿no? Pues está siempre como buscas relacionado. un poco, claro, un poco tus aficiones o tus gustos, ¿no? A lo que... Muy bien. Bueno, vamos a desgranar todo desde el principio porque, claro, vamos el tema de gestión cultural. Preparar un evento, ¿no? Por ejemplo, un evento, ¿qué más hay? ¿Qué más posibilidades? Bueno, pues como decía antes, eso, un evento cultural, el producto final, digamos, es el concierto al que asistimos, ¿no? Lo que se ve y disfrutamos. Exactamente, que es el objetivo. Pero es verdad que claro, organizar un evento de este tipo, pues primero es diseñar el proyecto, ¿no? Vale. Porque tú quieres por qué y los objetivos, a qué público va dirigido, qué recursos técnicos necesitas, qué recursos materiales, qué permisos has de tener. Pues no sé, si vas a organizar algo en un pueblo, pues a lo mejor tienes que hablar con el ayuntamiento para ver si hay disponibilidad de cierta sala o si está de acuerdo a las líneas estratégicas que ese ayuntamiento tiene en cuanto a la cultura. Yo hablo de tema cultural, claro. Ya te digo, luego pues buscar quién va a hacer ese concierto. A veces el proyecto tiene un nombre propio desde el primer momento, vale. Pero otras veces tú dices, no, yo quiero hacer un festival de estas características, voy a ver qué intérpretes o qué artistas se ajustan a lo que yo quiero hacer, con lo cual tienes que contactar con los músicos, músicos y a lo mejor otro tipo de artistas, ¿no? Exacto. Y bueno, ver disponibilidad, gestionar tema de contratos. Claro, hoy en día todo seguros. Exacto, seguro del espacio, porque va a haber ahí un acontecimiento que va a reunir a personas y por tanto ahí tiene que haber un seguro. Y luego, pues claro, contrata fotógrafo, contrata, si quieres luego, ¿no? Claro. Tener ahí memoria gráfica de lo que hemos hecho, fotógrafo, vídeo. Para redes también. Exacto, comunicación. Hoy en día ya sabes que cualquier tema, si no lo comunicas, no existes. Muere. Con lo cual necesitas un gabinete de prensa que vaya difundiendo esto. Luego, a nivel de producción, o sea, parecen tonterías, pero tú necesitas gente que te ayude a montar el escenario, a montar, a traer el piano, a contratar el piano. O sea, hay todo ese mundo que hay detrás que a veces no se ve y un poco que... Eso sería, digamos, lo más material, ¿vale? Exacto. Material. Pero yo creo que también hay que incidir en el tema previo a cuando tú diseñas un proyecto, Ajá. que es un poco ahí cuando el gestor cultural tiene que definir
qué líneas han de marcar ese proyecto, ¿no? Claro, hay opciones de manga ancha, como digamos, hablando así coloquial, o un poquito más cerrado, de decir, de aquí no os podéis salir, ¿no? No, y sobre todo también es que cuando tú piensas en un evento cultural, yo creo que tiene que haber una intencionalidad, y unos objetivos. Exacto. Y yo creo que eso hoy en día está muy... la gente es consciente de ello, ¿no? Antes a lo mejor, creo que, es mi opinión, ¿no? Las programaciones culturales eran como, hacemos conciertos, hacemos obras de teatro, pero no había como una idea global o transversal que un poco... Una línea, claro. Una línea, exacto. Entonces yo creo que hoy en día, pues la gente cuando, sobre todo los gestores culturales profesionales, yo creo que cuando se plantean o nos planteamos hacer un evento, estamos buscando conseguir algo. Por ejemplo, pues en una zona que es un pueblecito rural, pues intentar dar una oferta cultural que habitualmente no se tiene. Claro. Por ejemplo, buscar nuevos públicos. Eso es un tema... Bueno, y además súper importante para los gestores culturales, porque claro, hoy en día, con tantísima oferta que hay cultural y tal, tú tienes que buscar algo que sea realmente atractivo. Y salirte un poquito, ¿no? De lo habitual, quizá, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que todo eso hay un trabajo de pensar. Muchísimo. Eso también es creación, ¿eh? Creatividad. Claro. Y de ir diseñando lo que tú quieres hacer, porque conciertos hay muchos, obras de teatro hay muchas, pero bueno, creo que lo interesante es un poco trabajar esos aspectos. También, Cristina, llevarlo por temáticas, ¿no? Sí, eso también puede ser. Y de hecho yo creo que los festivales hoy en día creo que van un poco por ahí, ¿no? Porque es verdad que ahí como que tienes más definido el público. Totalmente. Si es música de cámara, por ejemplo, yo he trabajado, últimamente estoy trabajando más en temas del entorno rural, porque me parece un entorno bastante atractivo. Vale. Y sobre todo porque, claro, las grandes ciudades tienen mucha oferta. Entonces quizá los sitios más pequeños... Trasladar esa oferta. Entonces, por ejemplo, un lema que yo suelo es música de cámara en entornos rurales, ¿no? O llevar la música a sitios que no son habituales, ¿no? Entonces, un poco es eso lo que tú decías, ¿no? Como temáticas o como líneas que marcan un poco lo que ya es queremos hacer. Intentar salirse de lo común, ¿no? Sí. Para, Además es que esto que te hablaba de la búsqueda de nuevos públicos, que ya te digo que es un objetivo importantísimo, ¿sí? Creo que una de las maneras en las que se puede conseguir es abriendo los espacios, o sea, cambiando de los espacios habituales. Evidentemente tú vas al Palau de la Música y ahí tienes una programación, vamos, de primer nivel, sabes que va a sonar estupendo, porque el sitio es maravilloso. Pero a veces hay personas que a lo mejor no van fácilmente a un Palau de la Música. Totalmente. O a un Palau de les Arts. Parece que el que vaya al Palau de les Arts tiene que ser una persona que entienda muchísimo de música, y no. Tú puedes ir y ahí cada uno pues entiende y vive y disfruta y se emociona pues en función de su propia personalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, sacar la música, sobre todo la música clásica, porque yo estoy más enfocada música clásica. Música clásica. Sí, entonces sobre todo sacar la música clásica, que un poco está encorsetada en cosas así como muy tal, ¿no? Muy de... Es como... Sacarla de esos entornos tan rígidos y llevarla, pues, yo qué sé, a un campo, corrígeme, un acto así es como... para ir ahí tendré que ir vestido, sí, ¿no? Claro, fíjate, tengo que ir a la ópera, pues me tengo que comprar un modelito. No, perdón, primero que eso ya no es así, ¿eh? Muy bien. O sea, hoy en día a la ópera tú vas en vaqueros y no pasa nada, pero sí que es verdad que todavía persisten algunos prejuicios, ¿no? Eso. De tal. Entonces nosotros, por ejemplo, hablo en plural porque siempre trabajo en equipo, ¿no? Muy bien. Mi compañera Sonia Gil es un poco las que un poco trabajamos juntas. Entonces nos gusta, por ejemplo, pues llevarte ya te digo, un concierto pues en mitad del campo, en la montaña, o hacer una excursión y llevarte a la gente a un prado y ahí montar una, no sé, que sea un poco en una zona como, que no es común. Claro, que ¿vale? No es habitual. La oferta esa se saca de un teatro, un auditorio, que de normal estamos acostumbrados claro. a ver y a ir, y lo que dices tú, yo es que irme a un teatro y comprarme un modelito, claro, ¿no? A lo mejor... Pues cambiamos esa idea, ¿no? Claro, y bueno, y entonces yo creo que de esa manera se lo haces como más fácil a mucha gente que por lo que sea, pues le impone un poquito ir a esos sitios, que yo ya te digo que creo que hoy en día ya no es eso que pasaba antes, ¿no? Pero sí que pienso que lo mismo que a lo mejor estar viendo un concierto y tomándote una copa de vino, porque en un concierto de música moderna la gente está tomando cerveza y tal, y tú en un concierto de música clásica no puedes estar escuchando una sinfonía y tomándote algo. Tomándote algo, pues no sé, es un poco
no sé, flexibilizar también la oferta Sí. cultural para hacer que más gente... Pueda acceder a ello y que quitemos, digamos, esa visión un poco... Sí, elitista o no sé qué. Exacto, de lo que estábamos diciendo. También el público, ¿no? Influye Claro. mucho a dónde va dirigido. Cuando Claro. vas a organizar esto, a gestionar diferente público, diferente evento, diferentes necesidades, ¿no? Claro, y luego yo creo que eso también te permite atender a públicos que normalmente están desatendidos. Totalmente. Que no acuden a esos actos por lo que estamos diciendo. Claro, porque es que al final mucha oferta siempre va a la gente joven, que me parece estupendo, ¿no? Pero a lo mejor hay colectivos, pues no sé, las personas mayores, o por ejemplo, en el tema de la infancia, yo creo que hay bastante carencia de conciertos dedicados a niños. Sí, ¿no? Conciertos didácticos se hacen, ¿eh? Sí que se hacen. Pero, sí. pero bueno, nosotros llevamos un espectáculo que está dirigido a bebés. Muy bien. De 0 a 3 años y de 3 a 6 años. Entonces, bueno, pues vienen las madres o los padres con sus niños ahí, los dejan en las alfombras y están de soprano y arpa, que se llama el dúo de soprano y arpa, pues ellas están cantando, jugando, les estimulan con sonidos, con juegos, y la verdad es que es maravilloso ver en una sala pues a 15 o 20 bebés, sus padres por ahí, los bebés ahí. Muy bien. Entonces, ese tipo de cosas creo que podemos hacer, ¿no? Que son un poco más novedosas. Y que entran, digamos, para todas las edades, ¿no, Cristina? Claro, sí, claro. O sea, eso es específico para los bebés, que además les estimulan y sus padres ya se acostumbran a llevar a esos niños a conciertos. Y entonces, bueno, estás creando futuros oyentes. Me ¿no? encanta, me encanta. Sí. Estás creando cultura. Claro, porque por eso, son el futuro. Claro, por eso te hablaba que antes, creo yo, ¿no? Se programaba sin una línea. Se programaba y ya está, un concierto de este. Entonces yo creo que ahora sí que es verdad que hay como unas líneas, unas estrategias, o por lo menos eso es lo que intentamos. Y entre todos los grupos de esos de edades, agrupamos bebés, niños, adolescentes, mayores. ¿Cuál es el más exigente, crees? El más exigente. Bueno, yo creo que... Porque te puede sorprender, ¿no? A veces. Sí. Hombre, yo creo que el público de los bebés, o sea, claro, los bebés no son exigentes, pero sí lo son sus padres. Exacto. Porque claro, tú ahí tienes que cuidar mucho el producto. Muy bien. Porque al fin y al cabo un concierto es un producto. Sí. Esto es una industria, la industria musical. Entonces yo creo que, claro, ese público creo que es el que hay que cuidar especialmente. Por eso, porque van a ser nuestros asistentes a los conciertos del futuro y porque sus padres, evidentemente, un padre que lleva a un niño, a un bebé ya a un concierto, yo creo que ya demuestra una sensibilidad y un interés que creo que hay que cuidar. Eso también. Sí. Igual que ponerles música clásica. Claro. Música clásica. O de todo tipo. Yo creo que en general que los niños estén, no sé, ¿no? Contagiándose de música moderna, tal, que vayan por la calle y haya un pasacalle de una banda, todo eso son estímulos que siempre les van a favorecer. Exacto. Porque el arte, yo creo que a todos nos enriquece. No es pasar frío. Claro. El arte de frío. No. Bueno, pero que... Sí. Nada, una pregunta así, más que nada, porque claro, para que salga todo esto, hay una coordinación, como estabas diciendo, con una compañera. ¿Cuántos sois en el equipo? No, nosotras somos, digamos que la base somos 2 personas. ¿Dos? Que ya es Sonia Gil y yo somos gestora cultural y tal. Y luego lo que ocurre es que, de acuerdo a los proyectos que llevamos adelante, pues nos rodeamos de equipos. Vale. Porque claro, nosotras somos autónomas, no somos una gran empresa de gestión cultural. Entonces lo que hacemos luego es, en función del programa, pues nosotros nos rodeamos de un equipo. Porque también intentamos que si, por ejemplo, tú haces un concierto en un pueblo, pues intentar buscar gente local. Si hay un fotógrafo de ese pueblo, pues oye, si más o menos vemos que encaja en nuestra historia, pues oye, pues vamos a llamar a ese fotógrafo y así. Pues también favoreces un poco... Dar como trabajo, ¿no? Sí, claro. Dar una oportunidad y encima cerca, y si ya es de ese pueblo o de esa zona, mucho mejor. Claro, yo creo que es un poco, ya te digo, estamos las dos y luego ya en función de lo que hacemos. Bueno, proyectos muchísimos, ¿verdad? Sí, la verdad es que tenemos proyectos, ahora hablando de tema de ruralidad, digamos, tenemos un proyecto que hemos presentado al Ministerio que se llama Territorios que Suenan. Y bueno, ahí tenemos una idea bastante importante, pero estamos un poco pendientes a ver si nos dan alguna subvención, porque claro, esto cuesta dinero. También. Y bueno, tienes en general el apoyo de los ayuntamientos, entidades y tal, pero siempre una subvención pues
un poco te da un poco la garantía de poder hacer las cosas que tú quieres hacer. El tema de ayudas y todo, hay veces que... Bueno, hay bastantes ayudas. ¿Sí? En el caso de Valencia, pues ahora mismo el Ayuntamiento de Valencia ha sacado una ayuda para proyectos culturales, el Instituto Valenciano de Cultura tiene unas líneas de ayudas a festivales, a conciertos, a producciones. Cuesta acceder, porque claro, eso requiere... Esa es otra de las funciones del gestor cultural, la gestión de subvenciones. Exacto. Bueno, gestión de subvenciones y de otro tipo de recursos. Sí. Porque claro, tú para llevar a cabo un proyecto pues necesitas recursos económicos y entonces, bueno, la gestión cultural... De hecho, nosotros también hacemos gestión de subvenciones para otros grupos o músicos o artistas que quieren acceder a esas ayudas y a lo mejor no tienen medios para hacerlo, nosotros preparamos esas subvenciones. También lo preparáis. Preparamos las justificaciones y todo esto. Un poco estamos en contacto con muchos grupos, sobre todo valencianos. Cristina, a nivel personal, proyecto o proyectos significativos que dices, este se me ha quedado, no sé, muy marcado. Bueno, yo creo que ¿O muchos? No, yo en general me implico mucho en todos los proyectos, ¿no? Bueno, porque es lo que te gusta. Se te nota, y todo eso. Sí. Se te nota, Cristina. Sí, entonces, quizá esto de llevar, yo soy de un pueblo pequeño, entonces, esto de llevar la cultura o la cultura diferente o de propuestas que no son habituales a los pueblos, creo que es lo que más me llena. Y de hecho estoy un poco volcada en ese tipo de proyectos. ¿Lo has llevado a tu pueblo? Hemos hecho ya cosas. ¿Se puede saber el pueblo? Sí, Villar del Arzobispo, es en la hombre, Serranía. Claro. Interior de Valencia. Entonces ahí ya hemos hecho algunos festivales, hemos llevado cosas, por ejemplo, este mes de diciembre llevamos esto del concierto para bebés, y este proyecto que te he hablado de territorios que suenan, en principio digamos que el primer pueblo en el que se realizará será en Villar, pero la idea es que luego se replique a otros pueblos de la comarca. Exacto, ese sería, digamos, como el patrón a seguir, Sí. Y también depende en cada pueblo una necesidad diferente. Sí, claro. Una cartera diferente, como estás diciendo, de artistas de la zona. Sí, eso es lo que queremos hacer. Pero, por ejemplo, el tema de los bebés es que además creo que es un elemento importante porque en estos pueblos tan pequeños que hay tan pocos niños y tal, que tú lleves una propuesta para que los pocos niños que hay y sus padres puedan estar ahí y vean que hay algo que se está pensando en ellos, creo que eso ayuda mucho también. Ayuda y es como que atrae a ese público, Claro. como decíamos, que va a ser el futuro. Porque esos bebés luego serán niños, serán adolescentes, serán mayores y tendrán esa necesidad, Claro. que digamos, de ocio, de esa cultura, ¿verdad? Sí, yo creo que... Y ahora, en el terreno de fallas, ¿cómo lo tenemos? A ver, yo, como te he comentado, soy música de una banda y ¿Sí? yo he nacido en una banda de música toda la vida y evidentemente en fallas... para los músicos son muy importantes las fallas, ¿eh? Hombre, claro, es que la música es muy importante. Sí, pero aún falta que le demos la importancia ¿Sí? que tienen verdaderamente. Mira, yo también trabajo en la Coordinadora de Sociedades Musicales de Valencia, que es la entidad que agrupa a 27 sociedades musicales que hay solo en la propia ciudad. Madre o sea, mía. 27 sociedades musicales con bandas, orquestas, coros, grupos de cámara, etcétera, ¿no? Entonces, las bandas evidentemente están presentes en las fallas, pero creo que, ya te digo, no se les da quizá la importancia que deberían tener. Ha habido últimamente mucha proliferación de charangas, entonces la imagen, digamos, yo creo que hay que cuidar un poquito más la imagen de la propia banda como tal. Es verdad que vas a la ofrenda y en general... Eso es lo que te iba a decir. La ofrenda siempre da gusto, casi siempre hay alguna excepción. Yo es que soy muy crítica con la... Hombre, vamos a ver, te dedicas a eso. Claro, pero sí que es verdad que da gusto cuando veo pasar una banda bien formada, ¿no? Con 40, 50 músicos, dices, es que esto da gusto, que ¿no? se quite lo bailado, ¿no? Claro, luego ves alguna con 10 y dices, chico... Qué pena. Pues sí. En este sentido, justamente este año se ha iniciado una iniciativa, ¿Sí? un proyecto que a mí, yo lo valoro muy positivamente, que ha sido de la Coordinadora de Sociedades Musicales, junto con la Junta Central Fallera, y es que todos los días, antes de la mascleta, una banda de música hace un desfile por toda la plaza. Sí. Que a mí me parece súper importante, porque antes, o hasta el año pasado, vale, ponen la música en altavoces, que bueno, hay que entretener a la gente, pero oye, que todos los días una banda de música haga un desfile antes de la mascleta, me parece una idea que se tenía que haber hecho antes. ¿Y eso ha sido este año? Sí, ha comenzado este año. De hecho, el día 1 empezaron y hay 19 bandas de la coordinadora que van a tocar
todos los días acuden allí sobre las 12:30, 1 menos cuarto. Y ocupan lo que era la franja del año pasado, que eran los típicos altavoces con música. No sé o no si, sé, a ver, yo creo que los altavoces siguen estando porque, claro, hasta la 1 Claro. y todo eso hay mucha gente. Pero sí que, digamos que alrededor... Lo que es el vallado, ¿no? Sí, exacto. Las bandas van rodeando a lo que es donde está todo lo de la mascletá. Vale. Entonces, y van tocando, luego acompañan también a las falleras que entran, creo que desde la calle, no sé qué calle entran, bueno, La de la Sang. puede ser. Puede ser. Bueno, un poquito, las acompañan un poquito hasta que ellas Sí. ya suben al balcón, y luego los músicos pues se quedan en la parte de debajo del balcón, que también está muy bien, y ven en primera fila la Pues mascletá. oye, me parece muy bien. La verdad es que está siendo, yo creo que, y la acogida que está teniendo en estos 4 días, porque claro, Sí, sí. está siendo muy buena. Me parece buena idea. Así Entonces, por eso también. digo que las fallas y música me parece que... Sí, porque a ver, está muy bien la música en general, pero sí que es verdad que las fantas, ¿sabes? Las bandas se suelen utilizar como más para actos solemnes, ¿no? Sí. Ofrenda, Día de San José, presentación. También te voy a decir una cosa, hace muchos años, Sí. porque yo ya iba a fallas hace muchos años, la banda actuaba en prácticamente todos los actos. Todos los días había mascletá, recogida de premios, fiesta de disfraces. Ahora es lo que tú dices. Las bandas lo que es banda, digamos, una banda completa, Banda, sí. pues se queda, pues eso, para el día del pasacalle de San José, para la ofrenda. Actos solemnes. Sí, y luego, pues una charanga de 8 músicos te hace la mascletá. O sea, la mascletá no, la pasacalles, el despertá, el despertá y todo ¿sabes? eso. Hay un poquito ahí, me imagino que será por el tema económico, que las fallas pues a lo mejor no pueden pagar tanto. Bueno, antes tampoco es que se pagaba tanto, antes lo que ocurre es que las bandas iban a las fallas, la falla les dejaba un piso, les dejaba un... Es verdad, Y sí. incluso yo he estado allí, lo he hecho, he disfrutado de esa época, ¿no? O sea, Que comer, las comidas y todo en la entrabas al falla. casal y comías allí y almorzabas, Sí. y estabas como más... Y ahora es más de este acto y el otro acto. Bueno, pues esperemos Pero que bueno. con poco a poco también, también depende de la falla. Claro, eso- hay de todo, hay eso- fallas que también eso de siguen todo. un poco manteniendo esa... Y están los músicos muy integrados en la falla. Exacto. Pero en general es verdad que ha cambiado y que no es... Pero bueno, ver a las bandas en la ofrenda me yo pare- creo que siempre es... Y la idea de este año de la mascleta me Sí, sí, parece a mí también me parece estupenda muy esa bien. idea. Sí, sí, yo creo esa que está idea. muy bien. Ojalá no sea flor de un día, como dicen. De un año y que, no, y que luego eso ya... que continúe ya como tradición, Sí, estaría muy bien. estaría muy bien. Estaria muy bien. Cristina, moltíssimes gràcies. Arriben ja les 12 en punt del migdia i, clar, parlant de falles, jo no puc deixar de fer el riu i respon a Cristina. Cristina, el riu y respon son unas preguntas divertidísimas Vale. que luego me vas a decir, menos mal que me las has hecho. Vale. ¿Quieres que abra el sobre? A ver si Venga. te he tocado. Venga, dime. Te voy a decir, spoiler, sí que te va a tocar. Vale. ¡Sí! Ah, muy bien. Bueno, vamos allá. Son preguntas falleras. Me vas a decir, yo no soy fallera, sí. ¿Eres valenciana? Sí. Claro, claro. Pues te va a gustar. Anem amb el riu i respon de Cristina. Mascletà a migdia o focs d'artifici per la nit? Mascletà. Molt bé. Xurros o bunyols? Bunyols, Eres més de disco mòbil o orquestra? orquestra. Plantar o cremar? Crema, Sí, t'agrada cremar? sí. Bueno, m'agrada, o sigui que és trist, però... Sí, no, bueno, però saps que ressorgim de les cendres, els valencians i valencianes. Paella valenciana o arròs al forn? Uf, Ai, esta és difícil, pues sí, pues el millor arroz al forn, Vale. Chocolate o horchata? chocolate. Continua, senyor pirotècnic. Puc començar la mascletà. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Cristina. gràcies a tu. I nosaltres la mascletà no anem a començar-la, però sí que arriba el moment de ballar tu ballers. Bueno, poquet, poquet, no passa Soc res. més de tocar. No passa res, perquè ara ens anem a l'acadèmia Voala Dance Academy amb Abel Ruiz, el nostre mestre, i anem a repassar els passeigs de salsa. Hola a todos, soy Abel Ruiz y atención porque esta es nuestra tercera clase de baile latino. Estamos aquí en Voila Dance, en tu academia de confianza, aquí en Valencia. Y bueno, la clase pasada hicimos bachata, hoy toca salsa sabrosa, sabrosa. Y para comenzar vamos a hacer una recopilación, un recuerdo de los pasos que hicimos la semana pasada, no, la anterior. Los pasitos que hicimos de salsa, ¿te acuerdas? Básico para adelante, para atrás, básico lateral, básico abierto, todos los que ya tienes que saber que aprendiste conmigo desde tu casa. Así que vamos con ello y antes de empezar vamos a hacer un pequeño calentamiento del cuerpo para que empieces ya con gozadera. Así que venga, vamos a comenzar. Música.
Nos ponemos bien estables. Empezamos a mover la cadera de un lado a otro. Para allá, para acá. Para allá, venga. Quiero esta cadera, quiero que te levantes y te pongas a bailar. Y a la vez que hacemos la cadera, vamos a mover los brazos de esta manera. Mira, círculos. Y lo voy subiendo para arriba. Y lo bajo. Eso. Ahora cadera para adelante y para atrás. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Muy bien. Y lado, lado, lado. ¡Ah! Brazos. Bájalos. Círculos suaves. A la derecha, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Izquierda. Muy bien. Pecho, para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. A ver ese pecho, que lo quiero ver. Muy bien. Para. Izquierda. Derecha. Y 1, 2, 1, 2. Voy a levantar los brazos aquí y mantengo la posición. Vamos. Eso. Que no se pierda. Voy a hacer hombros para atrás. ¡Para adelante! Eso. Ahora mira, brazos para allá, brazos para allá. Y muy más rápido. 1, 2, 1, 2. ¡Venga, que lo quiero ver! ¡Muévete! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Vamos! Muy bien, dale, 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 dale. Y ahora mira, un hombrito. El otro hombro. Era uno cada vez. Uno, otro. Uno, otro. ¡Rápido! Eso, muévete. Y ¡pa! ¡Ah, la alegría para todos! Muy bien, ¿eh? Ese aplauso va para ti, que estás ahí disfrutando con nosotros en esta casa tan maravillosa, en esta televisión, la televisión de aquí, de nuestra tierra. Bueno, atención, vamos con la salsa. Y también, poquito a poquito, os voy a ir explicando que no solamente existe un estilo de salsa, hay muchos estilos de salsa, cada uno con su sabor, con su riqueza, con toda la gozadera que tiene. Pero hoy vamos a hacer directamente con música, ya para empezar a darle, vamos a hacer una recopilación, un recordatorio de los pasos que hicimos hace 2 semanas, ¿de acuerdo? Así que directamente, básico delante, básico atrás, lateral y básico abierto, porque hoy vas a aprender algo que te va a encantar. Y recuerda, al final de la clase, un premio para ti, especial. Bien, con música directamente. Vamos a comenzar con los básicos de salsa. Vamos a pisar en el lugar aquí. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 6, 7. Voy a hacer básico lateral, ¿recuerdas? 1. 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y voy a recordarte, básico para adelante y para atrás. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
5, 6, 7. 1, 2, 3. Tenemos el básico abierto atrás, recuérdalo. Y básico lateral. Lo voy a hacer contigo, ¿eh? Enfrente mía, venga. En el sitio. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lateral. 1, 5, 5, 6, 7. 1. Y básico. Delante, atrás. Básico abierto atrás. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y básico para adelante. 1, venga, lateral. Mueve los hombros así que lo vea. Muy bien. Básico. Vamos a mover los hombros aquí, mira, lateral. Y la cadera. 1. Básico. Abre atrás. Básico. Muy bien. Fantástico, fantástico. Bueno. Qué barbaridad, qué locura, qué alboroto. Otro perrito piloto. Hemos empezado ya a bailar. ¿Eh? Hemos empezado con los básicos. Para adelante y para atrás, lateral, básico abierto. Y hombros a granel. Que no falten. Los hombros hay que moverlos. Bueno, hoy tengo algo especial para ti. Vamos a aprender un paso nuevo que va a ser tu primera vuelta. Vuelta a la derecha. Te lo voy a enseñar y después te lo voy a mostrar para que aprendas conmigo, claro, por supuesto que sí. Mira, básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vuelta a la derecha. ¿Lo has visto? Una vez más. 5, 6, 7 y 1. ¿Quieres aprenderlo? ¿Quieres aprenderlo? ¿Sí? ¿Quieres aprenderlo? Pues te lo voy a enseñar ahora mismo. Mira, atención. Pon tu pierna izquierda aquí delante, así. Fantástico. Ahora, sobre los dos pies vas a girar hacia tu derecha. Y ahora, sobre la pierna derecha que tienes aquí atrás, vas a hacer un giro. ¡Pum! Lo hago una vez más. Aquí. Aquí. Y aquí. Y ahora viene el 5 atrás. 5, 6, 7. Mira, repito. 1, 2, 3. Sería ahora 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Ay, qué feliz que estoy de bailar en Voila Dance. Ay, la señorita cómo mueve la cadera. Lo repito para ti. Va para allá. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Muy importante. Cosas que no se pueden... Errores que no se pueden cometer. No in English. No. Atención. No se puede hacer así. Esto no vale para nada. Tampoco así girar tieso como una mojama. Tampoco. Tenemos que meterle gozadera y saber bien cómo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cuando yo voy a hacer el giro sobre la pierna derecha, esta es la que no voy a mover. ¿Ves? No hago así, me empujo así. Simplemente hago un pequeño girito chiquitito. Ahí, ya está. Y básico atrás. 5, 6, básico. 1, 2, otra vez. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Hazlo enfrente mía que lo quiero ver conmigo. Tú y tú. Tú conmigo. Básico. 1, 2, 3. Ahora. 5, 6, 7. 1, 2, 3. ¡Wow! Básico, con movimiento. 2, 3. Ahora. 5, 6, 7. 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Y como sé que lo estás deseando, porque te estoy viendo yo, lo vamos a hacer con música. Ahora, en directo, tú y yo. Venga, ponle música. ¡Opa, básico!
1. ¿Preparados? Ahora. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. Vamos. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Básico, básico, básico. Ahora. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lateral. Básico. 1, 2, 3. Ahora sería 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. ¡Ey! 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1. Lateral. Básico. Conmigo, básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Venga, perdón. Vuelta a la derecha. Ahora. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Básico. ¿Preparados? ¡Ey! 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lateral. Abre atrás. Eso es. Y básico. Vuelta a la derecha. Una más. Y básico. Eso. Maravilloso, ¿verdad? Te vas a tener que tomar una biodramina, de tanto giro. Vuelta para allá, vuelta para acá. ¡Qué mareo! No pasa nada, es acostumbrarse poco a poco. Vas a ver cómo no te mareas, ¿vale? Haciendo los giros. Muy bien, ¿no? Está fantástico. Bueno, voy a enseñarte una cosa más que tienes que aprender para ya disfrutar y gozar como nadie, ¿vale? Y recuerda que al terminar la clase tenemos una sorpresa especial. Este paso que vas a aprender ahora se llama Su-Si-Kyu. Su-Si-Kyu. Y se llama igual que se pisa. Mira. Su-Si-Kyu. 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 Su-Si-Kyu y Su-Si-Kyu. Si lo cuento, lo contaría así. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. A ver, hazlo conmigo. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¿Ves? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cruzando por delante. ¿Lo estás viendo, verdad? 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. ¿Y cómo lo hacemos desde un básico? Ah, amigo mío. Aquí va, desde un básico. 1, 2, 3, ahora 6, 7. Su-Si-Kyu. 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 Básico. Una vez más. 5, 6, 7. Su-Si-Kyu. 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 Básico. 1, 2, 3. ¿Nos tenemos con música y lo hacemos todo? ¡Sí! Pues ahí va. Vamos a darle candela. 5, 6, 7. 1. Vamos a hacer el Su-Si-Kyu. ¿Preparados? Ahora. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Básico. 1. Ahora. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Básico. Vamos. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Básico. 1, 2, 3. ¿Preparados? ¡Vámonos! ¡Ey! 5, 6, 7. 1, 2, 3. Básico. 1.
5, 6, 7. Venga, Susi Q. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Eso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Me encanta. Bueno, vamos a hacer para terminar todo lo que sabemos, que son un montón de cosas. Básico para adelante, básico para atrás, básico lateral, básico abierto, vuelta a la derecha y Susi Q. ¿Estáis listos, verdad? Átate bien los cordones, porque ahora viene lo que estabas esperando. Ahora viene la mascleta. Básico. Venga, una vez todo sin música y con música, 5, 6, 7. 1, 2, 3, lateral, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien. Abierto. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, básico. La vuelta a la derecha, venga. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voy a una vez más la vuelta a la derecha. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7 y el Susi Q. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 y básico. 1, 2, 3 y 5. ¡Lo tenemos! ¡Sabroso! Ponme la música que vamos a disfrutar tú y yo ahora mismo aquí. Esto está que arde. 1, 2, 3, básico. Lateral. 3, 5, 6, 7. Abierto. 1, 5, 1. Y básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vuelta a la derecha. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Otra vez. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Susi Q. Ahí. Básico. Una vez más, venga, básico lateral. Abre, atrás. Básico. Vuelta derecha. 1. Otra vuelta derecha. Básico. Susi Q. Básico. ¡Conmigo! Venga que te veo. 1. Lateral. 5, 6, 7. 1. Abre atrás. Básico. Y ahí lo tenemos. ¡Oh! Muy bien, madre mía, qué barbaridad, ¿eh? Uf, vas a tener que beberte un vasito de agua bien grande. Bueno, familia, pues hasta aquí tenemos la clase de salsa de hoy. Ha sido una maravilla, ha sido un espectáculo. Y tú pensarás, jolines, ¿dónde puedo yo aprender con este hombre en vivo y en directo? Pues en Voila Dance Academy. Y recuerda, premio especial, importante, solo para ti y para los tuyos. Los que vienen a Voila Dance y me dicen, oye, que yo te he visto en Entre Comarques, pues entonces te haremos un descuento especial en tu mensualidad, una oferta que solo nosotros podemos darte. Así que no te lo pierdas. Todos los martes y los jueves en esta cadena, en la cadena de tu casa, tendrás esta pedazo de clase para que puedas disfrutar y aprender cada día más. Mi nombre es Abel Ruiz y os espero la próxima. Muchas gracias. ¡Chao! Fins la pròxima, Abel. Heu disfrutat, Si és que no deixem indiferent a ningú. Doncs ara anem a parlar de medalles d'or. I diu, ui, així que anem a portar? Doncs d'unes competicions, les competicions Skills, que són campionats oficials de formació professional, on l'alumnat demostra la seva excel·lència tècnica de diferents especialitats. I així tenim la guanyadora amb la seva tutora. Molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Bueno, encantadíssim. La medalla la tenim? No, està en casa. Sí, Aguardadeta, no? Que t'ha costat molt i ara ho parlarem. sí, sí. Bueno, vos presente Sara Machí, Hola. competidora i guanyadora
I Elena Esteve, la seva tutora. Hola, bon dia. Bon dia. Gran labor, eh? Sí, ja ho crec. Gran labor, però sense les mans de Sara... Efectivament, això t'anava a dir, o sigui, som un equip i això porta treball, però en realitat la que ho ha patit i la guanyadora serà. Bueno, igual ho has disfrutat un poquet, no, Sara? Sí, sí, ho he disfrutat molt. Has disfrutat sobretot quan ja t'han donat la medalla. Bueno. Anem a contar a tots els espectadors tot el procés, perquè vosaltres veniu de l'IES José María Parra, d'ací d'Alzira, que teniu la modalitat de perruqueria, veritat? Tu estàs d'encarregada, estàs de tutora. Jo sóc la tutora en skills, en el procés de skills, però jo en l'Institut José María Parra estic com una mestra més del Departament de Perruqueria. Perfecte. I com a tutora de skills, conta'm, què és esta competició, què és esta formació? En primer lloc, o sigui, primer el que fem és que n'hi ha una competició a nivell de la Comunitat Valenciana i el nostre paper funciona que tu has de detectar l'alumnat que estiga preparat per a passar aquest procés. Se fa una primera selecció, en aquest cas ja serà seleccionada i a partir d'ahir ja va n'hi haure una formació específica a banda del seu curs. A banda del curs. A banda del curs, de les seues classes lectives, ella venia i feia una formació específica de les proves que ja estaven anunciades, que se publiquen. O sigui, hi ha que deixar clar que aquestes proves estan anunciades i són unes proves que després direm que és de, han de complir això, això i això. El teu paper és agafar els i les alumnes, diguem que més destaquen, no? No vaig a dir millors perquè sempre hi ha millors. Exacte. Vull dir, tots són millors, però sobretot és que destaquen i digues, per a aquesta competició, en aquest cas, Sara Machí és una adequada, diguem, futura perruquera, no, tu ja eres perruquera. Sí. O sigui que vaig a proposar-li això... No, se fa un procés. Es fa un procés. Sí, se fa una prova. Se fa una prova, clar, tu ja tens més o menys els criteris d'avaluació de la prova anterior, de l'any passat, i tu fas una prova. I a l'alumne o a l'alumna que tu ja vegues que té més capacitat o més habilitats per a passar aquesta prova, doncs ja la selecciones. Ells saben, o sigui, ells saben d'antemà que aquest procés és dur, que no és anar i presentar-te i s'ha acabat, o sigui, t'has d'entrenar, has de fer moltes hores de formació i tens que voler, o sigui... Quantes hores, Helena? Partís de la motivació de l'alumne, però clar, ells tenen clar que tenen 18-19 anys i que a banda de les seues classes lectives han de vindre al centre o han de buscar un altre lloc per a practicar. És extra, no, Sara? Sí. Vull dir, tu has fet, diguem, les hores que toquen i, a part, formar-te per a esta competició. Claro. Sí, en la competició de la Comunitat Valenciana, després ja quan passes, clar, després va quedar guanyadora de medalla d'or. Que no només has fet aquesta prova, ha sigut per a la Comunitat Valenciana i després... Correcte. Ha passat a la... Bueno, importants són totes, no? Sí. Però, clar, s'han anat passant, pujant, perquè perfectament t'hauries pogut quedar en una, no? Sí. En la competició nacional s'haguera quedat sense pòdium, però ha guanyat una medalla de plata. També t'he dit una cosa, l'important no és guanyar, és participar, no? Se guanyen moltes coses en el procés, perquè ella ha guanyat ahir una formació i una professionalitat que li ha donat una maduresa que això tot és un valor. I molts companys. Molts companys, l'experiència, tot això. Jo ja estic contenta. Sara, tu també veies la resta de gent els treballs, no? Claro. També hauràs après coses, no? Sí, claro. Que cada un té una manera diferent de treballar. Molt bé. I sempre estàs aprenent coses. Molt bé, molt bé. Ara contarem, perquè clar, nervis a flor de pell, no, Sara? Bueno, jo estava molt tranquil·la, però... Sí? Això és important. Perquè és que m'he preparat molt, entonces jo sabia que anava a un puesto que tenia que demostrar tot el que havia après durant tot aquest temps. Entonces jo anava molt segura de mi mateixa. Que important, que important. A mi me dones unes tisores i bueno, haver fet ahir... Però clar, per això està la formació i la informació que has rebut de part de tots els professionals que tenies al costat. Sara, anaves supersegura, veritat? Molt segura. Que això és molt important. Veritat, Helena? Sí, molt important. I, bueno, damunt és que en Sara ha sigut fàcil, perquè Sara és una alumna que tu li dius les coses i ella mateixa se repta. Vull dir, anem a treballar la tècnica de color i ella, doncs mira, vull fer això. I veus el treball i ella mateixa se repta. I veus el treball i dius, uau, anem a fer-ho.
Que bé. però que encara aixina ella mira el seu treball i diu, mira, si li haguera fet un poc més d'ací, si ho haguera fet un poc més d'allà, i ser una persona crítica, constructiva... I que es corregisca és molt... Crítica, constructiva, de manera professional, pot aplegar on ella vulgui, o sigui que un orgull. Hem de dir que aquesta competició reprodueix situacions reals d'alta exigència. Sí, sí. O sigui, similars al que es podem trobar en passarel·les. Sí, hi ha treballs que sí. Hi ha treballs que sí. I conteu-me a mi, arriba aquest dia de la competició, què havies de fer? Què havies de fer? Concretament el treball. És que tenien que fer de tot. Vull dir, se dividia en 6 proves. Val. I cada prova costava un treball de corte masculí, El tall masculí permanent i arranjament de barba, pot ser? I això ho fas en un cap? En un cap. En un cap de diguem, un maniquí, un... Sí. Val, perfecte. Però el maniquí era com si fuera una persona com si estiguera jo ahí sin aquest. Sí, tenies que tratar-lo com si fuera... No pots agarrar. Home, claro, no li pots pegar un tiro i dir... Claro. Espera, que estic jo treballant. Sí. Clar, és un futur client, no? Sí, sí, sí. Clar, I què tal aquesta prova? Superbé. És que jo estic superorgullosa de totes les proves que he fet. Tenim temps, Helena, per a fer això? Sí. De quan disposem? Depèn de la prova, però... Clar, depèn de la prova, depèn del que siga, si és un tall, si és arreglar una barba, una coloració, no? És decoloració o coloració? Són tècniques de coloració, però dins de les tècniques de coloració poden ser donar color o decolorar. Vale, veus? Això és una cosa que no sabia i de casa diran, mira, veus? Això tampoc ho sabia. Després tenim la tècnica de coloració, tall i acabat comercial de dona. Sí. Passàvem del tall masculí i barba a també en un cap de maniquí. Sí, això sí. Es diu així, no? O com es diu? Sí, no? sí. I ahí què tal? Quin color feres, Sara? Es digueren que tenien que ficar 3 colors, bueno, es donaven, pues, crec que eren 6 o 7 colors, Val. i es digueren, podeu fer el que vulgueu, però se tenen que veure clarament 3 colors. Ostres. Feu les mescles que vulgueu, les tècniques que vulgueu, lliure. I tu ja havies treballat aquests colors, no? Sí, sí, sí. Però sabies els colors que anaven a posar? No. Això no sap, no? No. És que clar, I tampoc te donen molta gamma per poder elegir. d'ací a així, això és el que toca. Sí. I també comença el compte enrere, no? Sí. I què tal anaves de temps en esta prova? Jo en tot és superbé. Sí? Te sobra? Sí. Perfecte. És que es donen 5 minuts Sí? per a que traguem tot el material i organitzem tot el material. Vale. Després ens donen mitja hora per poder llevar el cap i tal, perquè no n'hi havia suficients llavors, entonces ens donaven mitja hora perquè en 10 i 10 minuts cada 3. Vale. I després, depèn de prova, en esta crec que eren 3 hores. Sí, 3 hores per realitzar-ho tot, el corte, el color, l'acabat, tot. Llevar, no? I després ja 5 minuts per arreplegar-ho tot i netejar-ho. Jo tinc una pregunta, perquè clar, eixe cap, tu el fiques, no? A on el fiques? En un suport? En un suport. Vale, li fas, en este cas, la coloració i d'ahí, per a llevar, el lleves. I te l'emportes. Com ho fas? Tenia que agafar Pues és una cosa que jo se m'escapa. Tenia que agafar el suport Vale, i te ficar-lo, l'emportes. sí, damunt del llaveau. Vale. Clar, és que dic, depèn de com siga, no? Perquè clar, els llavaus estarien en un altre lloc. A veure, el més lògic és que pues, allí tenim uns xurats i tal, Sí, i que parlarem aquestes persones també. es poden ajudar i aguantar-nos lo que és el cap, però ens digueren que no, Ai, mare, que tenien que ficar-lo en el suport. i aquell pobre home o dona ahí... Ens que eso. explicaren el primer No, dia, no. Clar, Dime. el primer dia ens explicaren com ho tenien que fer per a que no se fera allí un charco d'aigua. Exacte, clar. I sobretot d'anar ràpid, que s'esguita, Claro. i sou molts. Quants eren? En total? 15 o 16. 16, sí. Sí? 15 o 16? 16 o 17, sí, 16 o 17. Mare meua. Sí, aproximadament, perquè clar, tu anaves a lo teu. Claro, Tu estaves jo en el teu, com si no tinguera estava així este pendent. home i me digueren, fes-li... Sí. Clar, està el moño, està, diguem que és eixe espel sintètic, no?
O és No, natural? és És natural. natural. Clar, per a que agarri aquest color. Claro. Sí, són és maniquís natural. professionals per a fer proves Clar. el més real possibles. I sí, les proves eren molt dures, i tot el dia, des de les 8:30 del matí, que Sara ja plegava allí, i competint tot el dia. 8 hores. Sí. 8 hores. Després Al dia. teníem el de recollits. El segon dia, Això ja passem al segon dia. sí. Molt bé. I què tal està? Bé, les dues proves d'eixe dia són de recollit. Recollit I són en model editorials, ordenat. no? Sí, el primer sí. I per a ocasions especials. Sí. Que això és com, doncs bueno, Pues, pa una boda. va una clienta, soc festera, Sí, Correcte. me case, clar. pues ale, vine que Sara te ho fa. Sí. Molt bé. I què tal, bé? Què faràs? Superbé. Un recollit? Sí, es posaven una imatge, és que en totes les proves es posen una imatge de referència Val. i tenim que copiar aquesta imatge. Tal qual. Mira, estem Tal veient ara en pantalla el tall de masculí i la barba i ara també ahir en eixe cap que estàs, crec que això és una dona. Ahir Sí. estaràs tallant, ahir Sí. estàs tallant. Secant, clar, molt de precisió. Tall, color i acabat de tendència de dona sigui l'altra prova del segon dia. I tall a mà lliure, amb màquina masculí, tècniques de colors i afeitat. Com és el tema lliure? Com us plantejarem? Lliure? No. No, igual. Ah, vale, perfecte. Tot eren còpies. Es posaven una imatge de referència i tenies Tu que d'ahir copiar sí o agafes sí. i dius, jo copie. Sí. Molt bé. Si ens posaven la imatge d'un plano, per exemple, este plano, després en la part que no se veia tenies tu que tindre un poc de creativitat, perquè I puntuaven un poc també de aquesta inspiració, creativitat, sí, però tenia que tindre una coherència entre tot el pentinat, no podies deixar així un metxó curt i així uno llarg perquè no té molta coherència. Ahà. saps? Sí. O sigui, reunim esta competició 2 dies. 3. 3 dies! Sí. O sigui, vull dir, és que molt d'esforç, no? Sí, en realitat les proves... Helena, són dures. Molt dures, no n'hi ha que oblidar que són alumnes, no són... Són alumnes i, clar, vulguis o no, estan formant-se. Sí, estan formant-se. La seva edat màxima és 21 anys, és a dir... O sigui, Vull dir, això, el que ha fet Sara té un muntó de valor professional, home, molt de valor té professional. una medalla d'or, Sí, però també molt de reconeixement per a la gent que ha participat. sí, O sigui, que ha clar, participat, que ha optat a això. totalment, tots, perquè la veritat és que tots, però ja únicament, ara mateix, perquè avui estem parlant de perruqueria, però fresat, cuina, Crec que hi havia ebanisteria, uns carpinteria, 40 modalitats segur. jardineria... Enhorabona a tots els competidors. Sí, la Comunitat Valenciana som els que més medalles ens hem endut. Sí? Hem arrasat. Sí. Bueno, això, com a tutora també, estaràs contenta, no? Home, jo estic molt contenta per ella, la veritat, molt contenta per ella. Es plasma tot el treball i tot l'esforç. Sí. O sigui, però clar, Sara ha tingut un pilar ahí fort, com heu sigut. Sí, i és el que diguem, no? Que al final, finalment totes som un equip i considero que en tant en Asten, l'experta Sara i jo, hem fet un equip xulíssim. Que Asten anem a tindre-la ara de seguida. Sí, ara parlaré amb ella. I és un treball en equip, però jo sempre dic el mateix, o sigui, així la que ho ha patit i la que ha guanyat ha sigut Sara. La que ha posat les mans, Sí. la que ha tallat, la que ha fet Sí. color i ha llevat, ha sigut Sara. Sí. És molt merescut, com diu Helena, Sara, este títol. El jurat també té un criteri i seguís Tot unes el pautes. Asten, això mos ho pot contar després. Sí. Mos ho pot contar Millor. tot ella. I el paper, bueno, estàvem parlant del paper de la tutora, doncs, consolidar la base tècnica, això per a començar. Sí, consolidar la base tècnica i a banda també jo he de ser un poc d'acompanyament emocional, no? Exacte, això és molt important. A veure com està, perquè és un procés dur i has d'estar en ella. I també un poc la part de logística, perquè Sara no pot dur-ho tot, ella se té que concentrar en formar-se, en practicar, en entrenar, i portar-ho una il·lusió i en portar-ho de manera contenta i desahogada, sense estar estressada ni res. Aleshores, coses de materials, notícies o qualsevol cosa, el meu paper és estar ahí, que no s'olvide res i res. Ajudar-la en tot. Planificar. Ho fes també en temps? Li donaves temps o no?
Sí, sempre n'hi ha temps. Aproximadament, no? Això sempre ho he dut molt bé. Sí, Sara? No he tingut mai ningú problema en això. Perfecte, no ha sigut com dir, ostres, jo el tindre temps a mi és que me bloqueja i no puc arribar a fer... Que bé, això és un punt a favor, eh? Sí. Això és un punt a favor teu, això és un punt... Sí. Què me podries dir valoració positiva? Perquè és tot positiu, no? Sí. Tot positiu? Què me destacaries? Què me destacaries? Fins a arribar fins al dia d'avui. Perquè, clar, estàvem comentant que, a part de les assignatures, tu has anat a una extra, diguem, a una extra, que és per a poder presentar-se a això. O sigui, vull dir, primer és com, mare meu, quantes hores, però ha sigut una recompensa, veritat? Sí, és que jo ho he disfrutat molt, mai he ficat ningú inconvenient de, ostres, és que no tinc ganes, no, al revés. Jo anava amb moltes ganes a aprendre encara més i damunt tinguent aquesta oportunitat. Exacte. Que ara Aston també Que vos menys. contarà el tipus de formació que ha rebut Sara. Clar, perquè anem a centrar als espectadors que l'última entrevista anem a seguir parlant amb Aston, que és l'experta, i també continuarem parlant, perquè clar, una medalla d'or no es pot tractar només en una entrevista, o sigui, necessitem 2 o 3, Elena? Clar que sí. Parlant de l'experiència i, diguem, ja l'objectiu de tot positiu, ara te vaig a fer una pregunta. Què hauria passat si no t'hagueren donat la medalla d'or? No, va ser plata. Ai, plata, perdó. Plata. Jo és que ja, com la ves tan professional i dono l'or. En la Sí, jo te dono comunitat l'or. valenciana va rebre or Vale. i en el nacional, en la competició nacional, la plata. Bueno, anem a començar per la primera. Val? En la primera, Imagina't la sensació, després de tot el treball i tot. jo estaria molt disgustada. Sí? Sí. Però, vull fer-te una pregunta. Després del treball que havies fet, molt Per satisfeta, això. no? No, perquè m'haver esperat una cosa Anaves, a veure, vull dir, tu ja anaves predisposar a per eixa medalla, sí Claro, o no? Pues ja sí. està. És que n'ha que anar en objectius. Sí, no, està clar, i Sara té molta confiança en ella mateixa perquè l'ha de tindre, perquè és aixina, no... I gràcies a aquesta confiança, Helena, Sí, clar. mira el resultat. Sí, és la seva personalitat, és que ho diu bé. Molt bé. Però ella, de totes formes, no és la primera vegada que es presenta. Quants anys fa que te presentares a la primera competició? Uns quants? 3. Fa 3. 3? Va Va anar... No, 3 o 4. Sí, de repesca, perquè la xiqueta que va voler presentar-se no, se tira arrere i l'agafaren a d'ella de repesca, va tindre molt poc de temps per a preparar-se. Jo acabava de començar, jo estava en primer de grau mig. Mare meua, sí. I ahir sí que vaig fer també moltes hores extra. Jo estudiava per la vesprà i venia per els matins a poder ensenyar-me a tot, perquè ahir jo no sabia, pues, vale, ficar un tint, llavar un cap, però tema de tallar, d'acabats, no sabia fer res. Mare meua. Clar, en esta competició Sara no va plegar a fer pòdium, però se li va quedar aquesta espineta Sí. que ha fet que remuntar i... Bueno, t'hauràs llevat l'espineta, bueno, Sí, ahí no sí. queda ja ni ferida. No. No? Perquè deixen clar, medalla d'or en la Comunitat Valenciana i plata El nacional. En el Spain nacional. Skills. te veiem imatges amb la bandera i tot. Claro. Que emoció. Bueno, la teva família Sí. encantadíssima. I també dic una cosa, sense el recolzament és molt difícil. No per part també dels professionals, sinó de la família, que és Sí, jo importantíssim. en ningún moment m'he sentit a soles. Que bé, en ningún que moment. bé, que bé escoltar això. Que bé. Damunt allí també hem fet diverses quedades de tots els de la Comunitat Valenciana, entonces també ens coneixien ja tots i anàvem en camises taronja tots. I quan jo estava allí treballant, bueno, es digueren, vosaltres estigueu tranquils perquè sempre que alceu el cap aneu a veure algú de nosaltres. I era veritat perquè alçaves el cap i veies a camises taronja per ací, per allà. I te funciona, sí. Sara? En no I eixir sentir-te d'allí soles. i tots, com ha quedat Sara? Què tal? Això te dona una tranquil·litat de que estàs acompanyat. Que estàs acompanyat i molt important el que ha dit. No estaràs soles. Que Sí, importantíssima és aquesta frase que has dit. Doncs nosaltres ho anem a deixar per ara sí, Molt perquè Sara, tu te vas a quedar Sí. i ara continuarem. Però nosaltres anem a recordar la presentació del llibre de Carlos Galeana que es va fer ací al Cira. Anem a recordar-ho.
És la segona vegada que vinc així al CIR a presentar una novel·la i esta vegada pues, la primera novel·la en valencià, el manuscrit, que ha sigut guanyadora del Premi Novel·la i Falles de Cullera, i la veritat és que per a mi és un goig vindre al CIR. Jo he viscut així al CIR, per tant tinc molts bons records de la ciutat i bueno, un honor vindre a presentar-la. El manuscrit és una novel·la negra, també ha sigut finalista en el Festival València Negra a millor novel·la, i és una novel·la que passa en Falles. No és de Falles, no és tot de Falles, però sí que passa a la ciutat de València en plenes Falles. N'hi ha un assassinat d'un premi Nobel en una mascleta, lo fàcil que és que passen coses a una mascleta, i a partir d'ahí comença una investigació de què feia este premi Nobel a València, que ningú sabia que estava, feia mesos que estava així, en què estava treballant, per què estava treballant així i què estava perseguint. Evidentment estava buscant un manuscrit, i tota la novel·la parla d'aquesta persecució i aquesta complexitat d'investigar una cosa en Falles, en València, en tots els carrers tallats i en plena festa. Que ja són molts anys col·laborant en la Falla, perquè venim moltes vegades a presentar el seu llibret, el Tro d'Avís, i la veritat que sempre s'ho passen superbé. Aleshores era un bon lloc per a presentar aquesta novel·la. Per a nosaltres sempre és un plaer comptar amb ells, i quina forma de poder comptar amb ells que siga presentant el llibre un dels llibres de Carlos, en aquest cas avui presentem dos. La veritat que és tot un plaer tindre'ls entre nosaltres presentant el nostre Tro d'Avís, i que siga ara ell el protagonista amb el seu llibre, res, ens omplim més d'orgull. Són llibres que jo crec que són entreteniment, és per a passar-s'ho bé, hem de lluitar també contra totes les plataformes que tenim, totes les sèries, totes les pel·lícules i tal, i tornar al llibre és complicat, però és el que jo intento en l'escriptura, simplement que s'ho passen bé, no és una obra filosòfica, no és una novel·la que deixi un gran missatge, simplement un entreteniment que jo crec que està prou bé, que estigues a ta casa o en el metro o en l'autobús, i que puguis anar llegint i disfrutant d'esta ficció. Malva és sinònim de lletres. La veritat que estem molt orgullosos de tot el que aconseguim i tot el que podem aportar al món de les lletres, i res, continuem treballant dia a dia pel món de la cultura. I continuem així i continuem parlant de les competicions d'esquins de perruqueria. Teníem així a Helena, la tutora de Sara, i ara, com vos he dit, tenim també a la experta. La experta, molt bon dia, buenos días. Buenos días. Ascen Gigante. Sí. Igual, tu apellido es igual que los premios que ha obtenido Sara, gigantes. Exacto. ¿Verdad? Muy grandes los premios de Sara. Ascen, vienes del IES El Cabanyal. De Valencia. De exacto. Valencia. El papel de la experta también muy importante para la obtención de los premios. Yo te voy a decir premios porque son premios. Muy importante, ¿verdad? Sí, porque al principio esto empieza en CV Skills, en los de la comunidad. Cada comunidad prepara una competición. Totalmente. ¿No? Con pruebas, lo mismo que se hace en Madrid o similar, donde se coge al mejor de la comunidad valenciana. En el 2025 fue Sara, y a partir de ahí ya pues a preparar Spain Skills, que es el nacional. ¿En qué época se hace? ¿En qué mes?
los CV Skills entre marzo y abril. O sea, que están a punto de arrancar. No, va en distintos años. Ah. Los años impares, 25, serán el 27, CV Skills, y los pares es vale. Spain Skills. Vale. Y luego hay otras 2 modalidades más. Muy bien, bueno saberlo. Bueno, el papel fundamental designado oficialmente para la organización de la competición. Cuéntame las funciones que tienes. Pues bueno, desde que te seleccionan para prepararte, para preparar a los alumnos, pues tú consigues sacar la convocatoria y nosotros nos dedicamos a informar a todos los institutos públicos y concertados de, pues eso, que cada uno en su modalidad. La mía es peluquería, les explicas pues, que tienen la posibilidad de presentarte con un alumno a esta competición. Se pueden presentar en mi modalidad 10 y los 10 mejores de los institutos, cada instituto al suyo, al que haya elegido, pues lo presenta a los CV Skills, que también es una semana de pruebas. Ajustar preparación al reglamento técnico oficial. Exacto. Entrenar segons els criteris d'avaluació específics, también es importante. Exacto. Porque cambia de una edición a otra, ¿suele cambiar o no? En las pruebas, dices. Sí. Hombre, el fondo de la prueba sí, lo que es la prueba, si no... Claro, si no ya lo sabríamos de un año a otro, o de una competición a otra. Claro, pero más o menos los criterios son lo mismo porque nos guiamos por los resultados de aprendizaje y los contenidos que tenemos nosotros en educación y a partir de ahí se montan las pruebas. Ayudado también, por supuesto, por profesionales que nos dicen lo que actualmente está, pues eso, que es comercial, está en la calle, etcétera. Ascen, ¿pasaría tu papel a, digamos, delegar a la tutora de Sara, que en este caso sería Elena? ¿Le pasas tú digamos, esto es lo que hay que respetar, esto es lo que tiene que hacer el alumno? ¿De tu, digamos, personalidad pasaría a la tutora? ¿De experta a tutora, podríamos decir? Vamos, trabajamos siempre, en el momento yo preparo los CV Skills, yo no sé con qué tutora ni con qué alumno Eso es lo que quiero saber. Exacto, yo no sé con quién voy a estar delante, porque hay un jurado que decide, no decido yo. Ah. Claro, yo estoy en los CV Skills porque yo organizo mi parte del stand de la prueba de peluquería, pero luego hay mucha más gente trabajando. Hay un jurado de profesionales que hemos tenido pues desde el campeón del mundo del corte de caballero allí hasta la campeona de España en recogidos, un abanico muy importante de profesionales. Y entonces ellos valoran qué profesional, o sea, qué alumna, perdón, y que va a venir a los Spain Skills. Me pongo en contacto ya con la tutora y empezamos a trabajar en equipo. Los trabajos y cómo va formándose el alumno o la alumna, tú no ves nada. Sí. ¿O sí lo ves? Claro, sí, yo hago un seguimiento. Tú vas, de hecho, claro, tú vas como orientando también puede ser, ¿no? En claro, este caso. Claro, tú piensas que yo no sé dónde va a tocar, me puede tocar en Rojales, me puede tocar, yo vivo en Valencia y mi trabajo está en Valencia, entonces yo me pongo en contacto y hay una persona de confianza, que en este caso es Elena Esteve, que ha sido una estupenda tutora, y entonces ella pues me cuenta qué va a hacer con la alumna, vamos hablando y voy buscándole formaciones para que pues en lo que consideremos las dos que tiene que profundizar más Sara, pues que profundice. Y yo creo que ha tenido grandes formadores. Sí. Sara, tu què dius davant de l'experta? Jo estic molt contenta. Sí? No et posaves nerviosa? Quan anava No, a veure... què va? No, veritat. No, res. Inclús tot el contrari, anava Claro. guiant. Claro. Sara, això per Sí. així, això per allà. Claro. Bueno, centrándonos en el trabajo de Sara, ¿qué me podrías decir? Del trabajo de Sara, bueno, que a mí desde el minuto 1 me sorprendió ya en la comunidad, ¿no? O sea, en la prueba de comunidad, CV Skills, ya yo la veía trabajar a ella. Cierto es que había mucho nivel, que los 10 chiquitos que fueron, pero ella era una persona que también llamaba la atención, entre otros, ¿no? Y bueno, pues de su trabajo, que es muy comprometida, yo la veo muy comprometida, sí, porque yo escuchaba a otros, ahora llegará Navidad, y pues Navidad, ella fue trabajo y fue compromiso, pero por su parte, nadie le dijo nada, fue ella la que quiso seguir trabajando y le seguía enseñando a Elena recogidos y trabajos y cortes y todo. Yo cuando llegaba a casa por las noches, me ponía con el iPad y me ponía a buscar, ver vídeos, Després de tot el treball que havies fet Sí, ja, te n'anaves a casa y continuabas. Sí. Es que, Ascen, ¿cómo no va a ser merecido esto? Sí. ¿Cómo no voy a estar orgullosa? ¿Cómo no vas a estar orgullosa? Pero de todo el equipo, De todo el equipo, porque Claro, si ella claro. hacía, Elena también, o sea, yo estoy muy orgullosa. Qué bien, qué bien. Ojalá siga así, ¿eh?
Ojalá, ojalá. Sí, todo lo que queda de competiciones. Que bien. Sara, estàvem parlant també abans, me contaves que estàs fent pràctiques també, veritat? Sí, I què tal? superbé. Bueno. Vaig començar a ir. Sí? Sí, en un saló que està així en Alcira, que té molt de nom. És el saló de Carlos Valiente i estic molt contenta de sigui poder que- cursar allí les pràctiques. És una persona que és tan... I que Que bé. és una De renom, formació... no? Sí, és una formació contínua també. Bueno, per a tu... Sí, Era com una missió poder treballar Sí. allò, una de les missions? sí, sí, ja ho duia pensat. El poder optar de jo vull treballar així. Sí, Quan acabe de formar-me vull treballar així. claro. Que bé. I començares a ir, m'has dit? Sí. Ah, o sigui que està ja... Encara ha sigut com rentar-te les mans per a poder vindre, Claro. com aquell que diu. Que bé. I què tal el primer dia? Superbé. Sí? Sí. Ens va tindre allí explicant-nos tot el funcionament de la pelu, com funcionaven tots els protocols. Sí. Hem de dir, porque ahora hablaremos del jurado, ¿vale? Todo lo que tiene que seguir, el protocolo que sigue y tal. Però també he de dir una cosa, Sara. Tu ara vas a tindre sempre jurat, perquè els clients són jurat. Sí. Te ho han dit ja, veritat? Claro. O sea, els formadores Sí, i tot, sí, de sí. dir, no és només les classes, la formació o la competició, no. És que vas a tindre jurat sempre. Claro. Que vindrà X, una cliente dirà, com a mi m'agrada, i tu has de recordar com li agrada a aquesta Sí. persona, o a un xic, talla'm els cabells, i dir, ai, li agrada això, li agrada allò. Sí, això és el més complicat, Però també t'he acertar-li-ho als clients. Però també t'he dit una cosa, després de la competició i tindre un jurat, és com que has passat ja una prova. Sí, és que jo ja no... Jo me fiqué cara a la gent i no... Molt bé. No estic nerviosa perquè ja... Tens el don de gentes. Ja per tot el que ha passat, com va... Clar, després de tot. No puc. O sigui, que després de passar aquesta Sí. prova de foc, ja ho Claro. tens tot. Ja ho tens tot, ja ho tens tot. I parlant de la prova de foc, Ascen, ¿cómo evalúa el jurado? ¿Cómo evalúa? Sí. Bueno, el jurado tiene unos ítems que decimos, ¿no? para poder evaluar todo lo que sucede en el momento que compiten. En Spain Skill evaluaban desde cómo colocas el material en el tocador, no en el ayudante, porque en el tocador no se podía colocar nada, eso lo sabíamos, a cómo te mueves por el stand, que no corres, por supuesto, cómo realices el trabajo, la limpieza, la selección del material, del producto, evalúan muchísimas cosas. Entonces, cuando tú miras, Elena y yo nos quedábamos a mirar y decíamos, es que le ha salido fenomenal, le ha salido un trabajo estupendo, pero claro, hay tantas cosas que se te pueden escapar y que ellos igual sí han visto, ¿no? De esos pequeños detalles. Sí, la ergonomía, cuando estaba trabajando, son Molt muchas important, cosas. eh? Molt important això, i ho tingueres tot en compte, eh? Sí, sí. Que bé, que bé. Dominio de corte, dominio de precisión, Exacto. dominio de comportamiento también, en este caso la profesional, de lo que has dicho muy importante, el no correr. Exacto. Cómo se comportaban allí, la actitud, pero sobre todo, como te decía mi compañera antes, es que es un cansancio acumulado porque son 3 días de competición y claro, tú piensas, imagínate que durante 3-4 horas estás de pie trabajando, vas a comer en el tiempo que te queda, que será 1 hora, y vuelves a la carga hasta las 7-7:30 de la tarde, que vuelven a ser unas 3 horas otra vez, con otra prueba distinta de la mañana, vuelve a centrar tu cabeza, ¿no? En este caso su cabeza, vuelve a organizar y vuelve a plantear otra prueba que consiste en 3 cosas, en corte color o corte permanente y luego el styling, el acabado. ¿Sabes? Entonces la presión va acumulándose. No somos de piedra, somos humanos. Totalmente. Y escuchas luego cuando vas al hotel, cuando escuchas a los comentarios, no puedes evitarlo, ¿no? Y todo eso, pues además de profesionales, una mente pues muy concentrada y capaz de estar en una situación así. Porque claro, no se está igual el primer día No, que digamos, el segundo o el tercero. exacto. Que se va arrastrando. Sí. Que sí, no estás nervioso ni nerviosa, algo siempre hay. Siempre. El ajetreo, el pensar, el concentrarme. O sea, arribarías al hotel. ¿Dónde se celebró? En IFEMA, en Madrid. En IFEMA. O sea, que arribabas al hotel, Sara, y dormías como un bebé, ¿no? Sí,
Bueno, tu ets jove, encara tindries ganes d'estar xerrant, veritat? Bueno, es quedaven un poquet xerrant, però Molt entrar a bé. dormir perquè és que acabava morta. Totalment, totalment. 8 hores, bueno, 8, les que estava competint, més a part, l'hora eixa que te deixen per anar a dinar, pues, jo dinava i després me n'anava a veure els meus companys, perquè els meus companys d'ací de la Comunitat Valenciana també estaven competint, entonces jo agafava i me pegava tota la volta a veure com... Com diuen a vegades de, mira, vaig estar actiu o activa, perquè com me pare, no? Claro, era això, és que com me sente... Com me sente, a ver cómo arranque per la vesprada, ¿no? Sí. Asten, hemos hablado de la especialidad del jurado, lo que valora. También valora la gestión del tiempo. También, por supuesto. Importante. La gestión del tiempo. Si tenían 3 horas, pues tenían que hacer todo lo que le habían planteado de trabajo en esas 3 horas. El jurado, pues teníamos allí a gente, ¿no? Pues les que les iban avisando, pues os queda 1 hora, competidores, os quedan 30 minutos, así. Y bueno, la verdad es que nuestro stand en concreto, yo creo que está muy motivado, ¿verdad? Sí. Muy motivado. Qué bien, Sí. qué bien. Creatividad, adaptación del diseño, todo Exacto. a rajatabla. Sí, tiene que ser, ellos les ponen una foto y a raíz de esa foto tienen que hacerlo igual. Es Como decir, nos ha dicho Sara. Claro, si el ángulo llega por Copia. aquí, la melena le llega por aquí al corte, ha de llegar por ahí, ni más largo ni más corto. Esa imagen se queda ahí La para tienen, que puedan sí. ir haciendo patrón. ¿Y esa imagen se quedaba en la pantalla? Sí, nos la pegaven en el Ah, speed. vale. O sea que si tú ahí tenías algún dubte, miraves i ho tenies tot clar. Sí. Molt bé, molt bé. ¿Cómo veíais a Sara? Buah, Pero yo- a través de pantalla o en directo? Ah, no, en directo, sí, sí. ¿La veíais en directo? La veíamos en directo, teníamos pues eso, pues como un separador ahí y nosotros estábamos al lado del stand, pues como cuando vas a una feria, ves a los de dentro Vale. del stand y tú estás fuera. Estábamos Elena y yo y bueno, venía la gente de otras competiciones igual. Al lado teníamos todos los de cocina, que por cierto olía súper bien. Sí. Sí, ¿no? Y ellos sí, y venía diciendo, ¿cómo vas Sara? ¿Cómo vas Sara? Porque claro, ya se conocen. Claro, ya vas con Claro, con ellos han todo. hecho ya jornadas de convivencia Ajá. para conocerse. Sí. Qué bien, qué bien. Casi que estaríais más nerviosas vosotras que ella. Sí, Sí. ¿Eh? Sí, yo- porque me ponían a mí nerviosa y... Ai. No. De ahí no me digueu res, no me digueu res. No, no decíamos nada, no puedes decir Ah, nada, claro, no eso puedes. se penaliza. No, Muy bien. Decir no, pero claro, nosotros a veces nos teníamos que girar, y yo creo que ya veía que nos girábamos. Una mirada vale más que 1000 palabras, Asten, ¿sabes? Pero bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, ya, digamos, algún participante llegó tarde o todos acabaron más o menos bien? O sea, ¿se cumplimentó bien el tiempo? Sí, Sí. alguien general. no terminó del todo, a lo mejor pulir más el pelo, tal, pero sí, todos terminamos bien. ¿Alguna anécdota, Sara, que t'has emportat? A part de guanyar. Algo que has passat de dir, ai, això, no sé, me vaig ficar així, no sé què vaig... O després de la competició? A mí se Que la recordes, no. en de fiesta. Ah, home, Ese va a però ser el això- mejor día. Yo Això- digo, Claro, això sí que l'últim dia. Claro. Molt bé, que ahí ja tenies tu la teva Tots els medalla. companys. No, Ah, es no? de la donaven el día después. No sabías, no ho sabías. No, Lo acaba. dejan otro día. Sí. el sábado entregan las medallas. Sí. Estaba a todos. muy mal ese día. O sea, es miércoles, jueves y viernes, ¿no? Fue. El martes es la Martes, recepción. exacto. No, el martes es la recepción Casi y toda la la inauguración. semana. Y pues viene, pues eso, las autoridades y estamos todos de todas las comunidades. Se abre, ¿no? Como una inauguración. Sí, sí, es una inauguración. inauguración. Baja el abanderado de cada comunidad con su bandera ondeándola y la pone en el escenario. O sea, es muy bonito, ¿eh? Ese Luego- momento fue espectacular. ¿Sí? verdad. ¿Os recordes? Sí, sí, porque claro, estábamos todas las comunidades allí y conforme iban bajando, conforme anaven baixant els Sí. abanderats, les comunitats pues, aplaudien. I clar, és que en València eren molts, i tant anaven tots de taronja que ens veia, entonces tots començàrem a xillar les banderes. Que guai. I sí, t'emociona, t'emociona. Sí. No, això és un record per a tota la vida. Sí, Eso es sí. Un recuerdo. Sí, antes os estaba oyendo y realmente sí, se lleva la medalla.
pero esto es un camino donde se ha crecido, hemos crecido todos, porque siempre hay que aprender de los alumnos también. Exacto. Te enseñas y aprendes. Y bueno, y ya te digo, yo no conocía a la tutora, no nos conocíamos en persona, y a raíz de eso, pues yo creo que tengo una amiga, ¿sabes? Porque Oye, qué es bueno importante. eso. Es como tú tienes amiga y tú también. Sí, Has fet y ahí ella amics, también, ya sabes que me tiene en Valencia. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, enhorabuena porque esto es un premio ganado por todos y todas. Balance para próximos años, ¿qué te gustaría? Seguir así o más, ¿no? Seguir así o más, el listón está alto, yo tengo que decir, seguir así o más, y bueno, y que de alguna forma ellas sigan formando parte de todo esto, o bien de jurado, o bien que vengan a vernos, o no sé, o formando. En los últimos años, los y las jóvenes, ¿qué tal? ¿Han subido nivel? Yo he empezado a llevarlo en el 25. ¿Y qué tal? Pero hablando con la experta anterior, Sí. pues me felicitó y que transmitiera la felicitación a ellas porque dijo que sí, Sí, ¿no? que pues eso, que había nivel y que ella sí la vio en la competición anterior y me dijo que ya pues apuntaba maneras. Qué bien, qué bien. Bueno, pues mira, no este éxito, sino muchísimos éxitos más per a tu també, Sara, y per a ti, Asten, en diferentes etapas de estas competiciones, pues lo mismo, que os llevéis muchas medallas y sobre todo que sigáis formando a profesionales como Sara. Muy bien, pues muchas gracias. Gràcies a vosaltres. I abans de tancar el programa, clar, tot així decorat de fallerío, lo habéis visto, no? Sí, muy bonito. Clar, és que me toca fer el riu i respon. Sabeu què és això? Són unes preguntes que faig als convidats. Voleu que obri el sobre, a veure si vos ha tocat? Ah, vale. Sí? El vaig obrir igual, o sigui que... Però que preguntes, no? Sí, vos ha tocat. Esta vegada vos la vaig a fer a les dos, val? És molt divertit. Són preguntes falleres, de gustos. No, tranquil·la. Són de gustos, són de gustos. Anem allà amb el riu i respon de Asten i Sara. Mascletà a migdia o focs artificials a la nit? Focs a la nit. Sí, focs a la nit. Focs a la nit? Xurros o bunyols? El bunyol sí és bo. De carabassa. De carabassa, exacte. El bunyol, sí. El bunyol també, sou igual que jo. Sou més de disco mòbil o orquestra? Orquestra. Últimament orquesta. Sí, no? Sí, La joventut me ho passe últimament... millor últimament. La joventut últimament... Jo m'incluc en la joventut, també. Clar. A mi m'agrada l'orquestra. Plantar o cremar? Emotiva, la crema, emotiva. Sí? Paella valenciana o arròs al forn? Paella valenciana. Sí? Molt bé. Chocolate o horchata? Chocolate. Depende, ¿no? Asten? Depende, si és estiu... Ara en falles? Ara em falla chocolate. Jo chocolate. I a l'estiu preferís la horchata. Horchata. Però si heu d'elegir uno dels Jo dos? chocolate. Tu a l'època. Jo estic igual, però sóc més d'horchata, eh? Una horchata fresqueta, buah, perfecta. I ara heu de continuar les dos a la vegada. Senyor pirotècnic... Pot començar la mascletà. Toma, castanya! Pot començar la mascletà. Avui sabeu que l'han suspès per la pluja. Sempre hi ha algun dia de falles i esperem que només siga el que anulen, diguem, la mascletà. Però jo em quedé amb tots vosaltres i ara anem a recordar la cavalcada de la ceràmica que es va fer a Manises. Un any més, la ceràmica agafa protagonisme i ompli els carrers de Manises en la Festa Internacional de la Ceràmica. Uns dies amb multituds d'activitats que et giren al voltant de la matèria més simbòlica de Manises i que tenen la seva màxima expressió en la cavalcada de la ceràmica, un esdeveniment únic en el que els membres de la claveria de les Santes Justa i Rufina desfilen en carrosses mentre obsequien als visitants amb peces de l'artesania local manissera. Però esta és una festa que va més enllà de la tradició i es converteix en una autèntica expressió de la cultura i un sentiment profund. És una celebració que cal viure-la per a poder sentir-la de veritat, on cada detall, cada emoció es comparteix i es transmet amb intensitat.
Esta festa no sols atrau a la gent de Manises, sinó que també reuneix a persones de tots els pobles del voltant que venen a formar part d'esta experiència única i inoblidable. La veritat que és impressionant, no es pot descriure en paraules el que es sent a ciutat, repartint la ceràmica a tots els ciutadans de Manises, a tots els visitants que venen a veure i a gaudir amb nosaltres de la festa. La veritat que és una sensació que fins que no la vius no la pots explicar. Tots els manisers i les maniseres ixen al carrer a disfrutar d'aquesta festa, però també és de veres que tots els veïns dels pobles del voltant venen ací perquè ja és tradició la cabalgada de la ceràmica de Manises. La ceràmica per a Manises és tradició, és cultura, naixem del fang, i la veritat que és impressionant el sentiment que tenim els manisers per la cultura ceràmica i a més les nostres patrones, Santa Justa i Rufune, que són les patrones de la nostra ceràmica. Mira, t'ho estic contant i se me fica en el pell de gallina. Jo convidaria a tot el món que puga vindre a viure una vegada la cabalgata, perquè el que ve i viu una vegada la nostra cabalgata de la ceràmica torna a repetir perquè és impressionant. A més, este any esta cabalgada celebra el seu centenari, una fita que la converteix en una tradició plenament arrelada a la nostra terra. És el centenari de ser les patrones de Manises. És una festa, la cuna de la ceràmica, des de sempre, la cabalgata té més de 100 anys. Entonces és una tradició molt arraigada. I això que ara no se tira el que se tirava antigament, que tiraven hasta vàters. Tot i que és cert que s'han anat transformant i adaptant amb el pas dels anys, l'essència continua sent la mateixa. Antigament, els comerços ceramistes guardaven cada peça amb algun defecte o imperfecció per a repartir-les durant la cabalgada, un gest que simbolitza la unió i la solidaritat del poble. Esta pràctica ha deixat una empremta que encara avui es manté viva, fent que la festa siga no sols un espectacle, sinó també un reflex del nostre patrimoni i manera de viure. Se va transformant perquè tot va canviant també, però de totes formes l'essència és la mateixa. La cuna de la ceràmica i la cabalgata de la ceràmica, la festa de la ceràmica i la cabalgata. Avui en dia ja són, el que antigament és igual, són els restos, fabricants, tot el que sia en algun defectet o que no valia, ho van apartar durant tot l'any i després se tira la carrossa. A més, els clavaris d'honors, amb la seva dedicació i esforç, són claus per a mantenir viva aquesta tradició i assegurar que la festa es desenvolupi amb tota la normalitat i respecte que es mereix. Són clavaris d'honor, gent que col·labora en la festa, perquè, clar, me falten mans per poder tirar tota la ceràmica, és a dir, no té un altre misteri, i amics. Per a una festa que té més de 100 anys, quins són els desitjos de futur? Pues que complim 100 anys més, que això ja seria ja, aunque no ho vegérem, però per lo menos que seguisca la tradició, que és molt bonica.
La cavalcada de la ceràmica de Manises continua sent un atractiu per a tota la gent, no sols per als valencians, sinó també per a visitants de fora gràcies a la seva singularitat i autenticitat. És una festa única que mostra amb orgull la nostra cultura i que atrau persones que volen descobrir i gaudir d'una tradició genuïna i plena de vida. Vengo, si puedo, de Zaragoza, vengo todos los años. Tengo mi casa llena de platos, los cuelgo todos, me encanta. A ver, enséñanos qué llevas por ahí hoy, Josefina. ¿Una bolsa llena? Una bolsa llena, una jarrita, otro pucherito para las olivas, bueno, de todo un poquito que me van dando y luego lo reparto con mis hermanas que viven aquí en Manises y con mi madre, que tengo mi madre con 95 años. Una fiesta única, esta fiesta. Espectacular. Vam veure un vídeo i vam dir, és molt interessant i molt novedós i vam dir, anem. Aquestes caixes ja les portàveu, les heu agafades per així? Sí, perquè estàvem agarrant coses i no podíem amb més pes i les hem agafat de la terra. Ensenyeu-nos algo de lo que porteu per ahí. Això és molt gran. Sí, és que llevaria un jarrón i ens han donat això, no, al revés, així, i... Mira, però sí que tenim. Veig que porteu prou coses. De tot. I tot això que aneu a fer, a repartir-ho, a quedar-se vosaltres? Hem de pensar-ho, hem de pensar-ho. Los vamos guardando en el armario y de decoración también tenemos muchas cosas y también te dan cuenquitos para las olivas y todo eso. Se repite una vez al año y mola mucho porque te emocionas al coger las cosas y todo. D'esta manera, la cavalcada de la ceràmica de Manises és molt més que una festa. És un símbol viu de la nostra identitat, una celebració que uneix passat i present, tradició i modernitat. Cada any esta cita ineludible ens recorda el valor de conservar i transmetre allò que ens fa únics i ens convida a viure intensament una experiència que toca el cor de tots els que participen. Quasi la 1:20 de migdia, però això no acaba així. Nosaltres anem a publicitat i quan tornem començarem amb l'apartat de Falles 2026. En un 3 i no res estic amb tots vosaltres.